Estimados alumnos, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a estudiar los tipos de empresa que existen por ley. Vamos a comenzar por definir qué significa empresa, ¿sí? Y para esto podemos decir que empresa es una organización con fines de lucro. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene un fin económico, ¿sí? De obtener una ganancia que sea redituable, que desarrolla actividades económicas, como producir y o comercializar bienes y brindar servicios con el objetivo de obtener beneficios económicos, ¿sí? Tiene objetivos, tiene metas, tiene recursos humanos, tiene recursos materiales e información. Como objetivos, ¿sí? Son los motivos por los cuales, obviamente, la finalidad por la cual la empresa fue creada, ¿bien? Las metas son objetivos a cortos plazos, ¿bien? Los recursos humanos, estamos hablando de todos los empleados que integran esta organización, recursos materiales, pueden ser las maquinarias, ¿sí? Pueden ser tanto maquinarias, los mobiliarios, y la información en cuanto a lo que es, como implicaría todo el fondo de comercio, ¿sí? Implica también conocimientos, sistemas informáticos y demás. Para que una empresa sea reconocida y sea sujeto de derecho, reconocida o sea por la ley, ¿sí? Y capaz de ser sujeto de derecho y contraer obligaciones, esto es, que se constituya como una persona que sea un sujeto de derecho y que pueda contraer obligaciones, ¿bien? Deberá constituirse como una persona jurídica, ¿bien? ¿Esto qué significa? Bien, el Código Civil y Comercial de la Nación, que vimos que en el 2015 se modificó el Código Civil de Vélez Sarsfield, que rigió por más de un siglo, y se modificó y comenzó a correr vigencia este Código Civil y Comercial de la Nación. Y en su artículo 141 dice que son personas jurídicas todos los entes, ¿sí?, a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere la aptitud de adquirir derechos y contraer obligaciones. No son las personas físicas como nosotros, ¿sí?, sino que son entidades, son entes, a los cuales el ordenamiento les va a dar, ¿sí?, la aptitud para adquirir derechos, ¿sí?, esto es poder reclamar, la facultad de otorgarles garantías, ¿sí?, y contraer obligaciones también. Bien, poder contraer préstamos, contratos, para el cumplimiento de su objetivo y de los fines por los cuales ha sido creada, ¿sí? ¿Cuándo comienza una persona jurídica? Y esto lo define también el Código Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos siguientes, el 142, y dice que la existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución, o sea, desde que se forma como una organización, ¿sí? Desde que se constituye como una organización. Las clases de personas jurídicas pueden ser públicas o privadas. Eso lo vamos a ver. ¿Cuáles serían las personas públicas, por ejemplo? Son personas públicas, estas están numeradas por el Código Civil y Comercial también. Es considerado personas jurídicas públicas el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios, las entidades autárquicas. Estas son todas aquellas entidades que dependen del Estado, ¿sí? Son entes descentralizados del Estado que tienen autonomía económica. Una entidad autónoma es aquella que dicta sus propias normas, ¿bien? Su propia constitución. En cambio, una entidad autárquica, aparte de autonomía, lo que va a tener es una independencia económica, es capaz de brindar sus propios recursos económicos. Y dice las demás organizaciones constituidas en la República a las que el ordenamiento jurídico le atribuye ese carácter, el carácter de ser persona. En alguna ley en especial les puede llegar a decir que es considerada una persona jurídica tal o cual otra institución que acá no se enumera, ¿sí? Luego dice que los estados extranjeros también son personas jurídicas públicas, ¿sí?
Las organizaciones a las que el derecho internacional público reconozca también personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable. También todas las leyes extranjeras que integran, ¿sí?, el derecho internacional público y que se le reconozca tal calidad de persona jurídica pública, va a tener esa consideración, esa categoría, ¿sí? La Iglesia Católica igual, porque recordemos que según la Constitución, ¿sí?, el artículo 2 de la Constitución, que nos dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Por ende, la Iglesia Católica es la iglesia oficial y por ende considerada como una persona jurídica pública, solamente la Iglesia Católica, ¿sí? Porque es el culto oficial de nuestro país. Luego dice que las personas jurídicas públicas se rigen en cuanto a su reconocimiento, comienzo, capacidad, funcionamiento, organización y fin de su existencia por las leyes y ordenamientos de su Constitución. O sea, que toda aquella ley o normativa que las crea, ¿sí?, va a decir también cómo se van a regir en cuanto desde el comienzo hasta su finalización, ¿sí? El antes, el durante y el después. ¿Bien? Son personas jurídicas privadas, las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las demás iglesias, ¿sí?, cuyo culto no sea el oficial, son confesiones, comunidades o entidades religiosas, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal. ¿A qué nos referimos con el consorcio de la propiedad horizontal? Estamos hablando de un consorcio de un edificio, ¿sí? La propiedad horizontal se denomina así a los edificios, ¿bien? Toda otra, dice, contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes, que se le asigne tal carácter, ¿bien? Y se van a regir con las normas de su funcionamiento. ¿Qué tenemos también acá? La participación del Estado. El artículo 149, seguimos con el Código Civil y Comercial de la Nación, dice que la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas, o sea que continúan siendo privadas, pese a que el Estado dijimos que era una persona jurídica pública, ¿sí? Dice, y continúa, sin embargo, la ley o el estatuto pueden prever derechos u obligaciones diferenciados, considerando el interés público comprometido en dicha participación. ¿Esto qué quiere decir? Que toda participación del Estado en las personas jurídicas privadas no van a modificar el carácter de personas jurídicas privadas, sino lo que les puede llegar a generar es alguna cierta diferenciación, distinción con las otras participaciones de entidades privadas, ¿sí? Una mejor beneficio, ¿sí?, o diferenciación en derechos y obligaciones con respecto al Estado. ¿Y esto por qué? ¿Sí? El objetivo es el interés público, el interés general de todos, ya que el Estado somos todos, ¿sí? Es nuestro poder ejercido, ¿sí? Y justamente como tiene un interés público, ese prima por sobre, obviamente, por sobre cualquier interés privado personal, ¿sí?, de cualquier persona jurídica privada. Por ello la diferenciación. El artículo 150 habla de las leyes aplicables, ¿sí? Dice, las personas jurídicas privadas que se constituyan en la República se rigen por las normas imperativas de una ley especial. En caso de defecto, o sea que si no hay una ley especial que rija, ¿sí?, se van a regir por este código, o sea, el Código Civil y Comercial de la Nación, que va a marcar los lineamientos generales y los presupuestos mínimos básicos por los cuales van a regir las personas jurídicas privadas, ¿bien? También se van a regir por las normas del acto constitutivo, ¿sí? En su constitución pueden disponer sus normas, van a ser entes autónomos, ¿sí?, con sus modificaciones y de los reglamentos prevaleciendo las primeras en caso de divergencia, obviamente las normas del acto constitutivo cuando hay diferencias, ¿sí? Y dice que también se van a regir por las normas supletorias,
de las leyes especiales o en su defecto por las de este título. ¿Cuáles son las leyes supletorias? Las normas supletorias son aquellas que cuando no se establece una norma aplicable, ¿sí? Como subsidiariamente regirán estas normas, son supletorias, ¿bien? A falta de otro tipo de norma, se puede aplicar estas, ¿sí? Continúa diciendo, las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se van a regir por la Ley General de Sociedades, ¿sí? Hay una ley que va a regir las sociedades. Vamos a ver ahora los tipos de empresas, ¿sí? La forma en que habitualmente se van a constituir las empresas van a ser en sociedades, en empresas unipersonales y en cooperativas, ¿sí? Las sociedades se van a clasificar teniendo en cuenta su forma jurídica, su tamaño, ¿sí? Por actividad o por procedencia del capital. Esto lo vamos a ir viendo, ¿bien? Las empresas unipersonales son las que están compuestas, obviamente la misma palabra lo dice, ¿sí? Por una sola persona, que destina parte de los activos de una persona física, es una persona física o jurídica que va a aportar, ¿sí? Sus activos, o sea, sus recursos económicos, para poder realizar esta actividad con objetivos mercantiles, ¿bien? Las cooperativas, que son entidades basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua del grupo de los cooperativistas, ¿sí? ¿Para qué? Para organizar y prestar un servicio donde cada integrante va a limitar su responsabilidad teniendo en cuenta la cuota social suscrita. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cada integrante de la cooperativa va a poner su esfuerzo, ¿sí? Y su responsabilidad se va a limitar exclusivamente a los aportes que haya brindado esa cooperativa. No es que su responsabilidad se extiende en caso de que haya algún inconveniente con esa cooperativa a sus bienes personales, sino a todo lo que esta persona, este cooperativista, aporta a la cooperativa. Hasta ello se limita la responsabilidad. Conforme a la forma jurídica, las sociedades se van a clasificar en diferentes, ¿sí? Existen las sociedades colectivas, que son las que tienen por lo menos 2 socios, y que no existen límites respecto a una cantidad de números de socios máximo, ¿sí? Los socios van a contraer responsabilidades, esto es muy importante, ¿qué tipo de responsabilidades se contrae en cada sociedad, ¿sí? En forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente. En forma subsidiaria esto quiere decir que un socio puede cubrir, ¿sí? La responsabilidad que otro socio no lo cubre, bien, en forma subsidiaria, justamente a falta de que les vamos a exigir, se le puede exigir al socio, al socio compañero, ¿sí? Ilimitada, esto quiere decir que responde por todo su patrimonio, no solo por lo que aportó a la sociedad, sino también por su patrimonio personal, particular y solidaria. Todos van a responder por el total, ¿sí? Más allá que luego, una vez que si se le embarga, se les descuenta más de lo que debería, ¿sí? A cada socio, este socio va a contraer un derecho de pedir que la repetición, una demanda por repetición. ¿Qué es una demanda por repetición? Es cuando un socio le pide al otro socio de decir, bueno, yo cumplí, pagué esto, ¿sí? este dinero que te correspondía pagarlo a vos. Bueno, ahora me tenés que devolver lo que yo pagué, ¿sí? En representación tuya. Entonces, lo único que le va a quedar es un derecho de repetición, de pedir que las cosas, todo aquello que pagó en forma extra, ¿sí? Que se lo pueda reclamar a los demás socios. Pero todos los socios van a responder entonces subsidiariamente, ilimitadamente y solidariamente con respecto de todos. ¿Bien? Por las obligaciones sociales.
dice. El pacto en contrario no es oponible a terceros, o sea que si en la sociedad colectiva se establece en el acta constitutiva que los socios van a responder en forma limitada solamente con los recursos que ellos aportan, esto es nulo y no debe ser oponible a los terceros. Justamente cuando venga un tercero con alguna demanda, con algún reclamo para con esta sociedad, este tercero va a poder reclamar en forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente, sin perjuicio de lo que la sociedad en su acto constitutivo o en otros lugares disponga lo contrario. Si esto dice, el pacto en contrario no es oponible a terceros. Terceros son todas las personas ajenas a la sociedad que tengan un interés. ¿Bien? Luego tenemos la sociedad en comandita simple. ¿Esto qué significa? Acá vamos a tener socios comanditados y socios comanditarios. Los socios comanditados van a responder, ¿sí?, por las obligaciones como los socios de la sociedad colectiva. O sea, van a tener una responsabilidad subsidiaria ilimitada y solidaria, o sea, por el todo, ¿sí? En cambio, los socios comanditarios solo van a responder por el capital que ellos se obligaron a aportar, todo aquello que aportaron a esta sociedad en comandita simple, ¿bien? O sea, vamos a tener, por un lado, unos socios que vamos a llamar comanditados, que van a tener una responsabilidad ilimitada, y vamos a tener, por otro lado, los socios comanditarios, que van a tener una responsabilidad restringida, limitada, ¿bien? La sociedad en comandita simple siempre se conforma con dos clases de socios, dice. Los comanditados son los que se comprometen solidaria e ilimitadamente por las operaciones de la sociedad, esto es lo que hablamos. Y los comanditarios, que su responsabilidad está limitada obviamente a los aportes a los cuales se haya obligado a aportar, contribuir en la sociedad. Luego tenemos la sociedad de capital e industria. Acá tenemos dos socios, dos tipos de socios. Vamos a tener, ¿bien?, el socio capitalista, que es aquel que va a responder por el todo, ¿sí?, por todas las obligaciones, es el que aporta por lo general el dinero, y ahí vas a tener otros socios que aportan trabajo, la industria, ¿sí?, y que van a responder solamente por las ganancias que no alcanzaron a percibir, ¿sí?, pero no por el total, no tienen una responsabilidad ilimitada, ¿bien? En cambio, el socio capitalista es el que aporta mayor capital, mayor activos, ¿sí?, para que se conforme esta sociedad, y es el que más tiene para perder, ¿bien? En cambio, el socio que aporta su trabajo, lo único que puede llegar a perder es responsable de todas las ganancias que no alcanzó a percibir hasta el momento, ¿bien? Responde solamente por ello. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, esto es lo que dicen las famosas SRL, ¿sí? Se constituyen con un mínimo de 2 personas y un máximo de 25 socios, ¿bien? El capital se va a dividir en cuotas. El capital se va a representar en cuotas partes, ¿bien? Y los socios van a responder solamente por la cantidad de esas cuotas, bien, que ellos tengan, por el monto que ellos hayan aportado, ¿sí? Las sociedades anónimas, el capital se va a representar en este caso no en cuotas, sino en acciones. Y los socios lo que van a hacer es limitar la responsabilidad justamente a los valores de las acciones que ellos tienen en el momento, ¿sí? Es una responsabilidad limitada también, ¿sí? Y debe tener un mínimo de 5 accionistas, que solamente va a responder por el monto de lo que aporte, del valor que tienen a las acciones a las que han suscrito, ¿sí? A las que se han suscrito. En este caso, como el capital va a tener acciones, vamos a tener un sinfín de personas que pueden llegar, no se encuentran identificadas, ¿sí?, en un acta constitutiva, sino aquel que posea acciones va a ser un socio dentro de esta sociedad anónima, ¿bien? Un accionista dentro de esta sociedad anónima. Luego tenemos la sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Cuando el Estado nacional, provincial, municipal, entes centralizados, descentralizados que dependan de la misma, sean accionistas, ¿sí?, de más del 51% del capital societario, ¿bien?
Esto que es lo que le genera obviamente un poder para poder decidir en las asambleas ordinarias y extraordinarias, son los que tienen el voz y el mayor voz y voto, por ende lo que se resuelva, lo que disponga el Estado mayoritario, es lo que se va a realizar, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, servicios públicos, es una sociedad con participación mayoritaria del Estado. De acuerdo con la cantidad de trabajadores que conforman la planta, vamos a clasificarla según el tamaño, en micros cuando tienen hasta 5 trabajadores, en pequeños, entre 6 y 50 trabajadores, en medianas empresas, ¿sí? Cuando tienen desde 51 hasta 200 trabajadores, y en grandes empresas cuando poseen más de 200 trabajadores dependientes, ¿bien? En cuanto a la actividad, vamos a considerar las empresas del sector primario, son aquellas las que realizan sus actividades o su fin básico, principal, se encuentra en la naturaleza, por ejemplo, las mineras, ¿sí? Las empresas petroleras, el agua, etcétera, ¿bien? Las empresas del sector secundario son aquellas las que, que van a hacer es transformar la materia prima mediante algún procedimiento en algún elemento, objeto, ¿sí? O alimento. Y las empresas del sector terciario son aquellas que la capacidad humana para hacer tareas físicas o intelectuales son su principal objetivo, ¿sí? Elemento, ¿sí? Puede ser una empresa basada en un sistemas informáticos, es en donde la capacidad la capacidad, ¿sí? De estos trabajadores que generan programas informáticos es su principal basamiento, ¿sí? Luego tenemos la clasificación por capital. Vamos a dividir las empresas públicas, son aquellas que tienen el capital que van a provenir del Estado, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Bien, las empresas privadas va a ser un capital que provenga de los particulares, ¿sí? De personas físicas. Y las empresas mixtas van a ser las que tengan el capital, los ingresos, los activos, van a tener parte del Estado y parte de los particulares, ¿sí? Bueno, con esto damos por finalizado los tipos de empresa, espero que haya quedado claro, de todos modos siempre voy a dejar los foros de consulta para cualquier duda que se les presenten, que puedan evacuarlos por ese medio, ¿sí? Sin más, les deseo se encuentren bien y una buena jornada laboral y estudiantil. Hasta luego.